Buongiorno a tutti, mi chiamo Nacho Duque e sono docente qua al CELS di dialogica, di interpretazione dialogica e di spagnolo per coloro che fanno interpretazione dialogica, il che è un po' diverso, no? di studiare grammatica e via, no? Adesso spiegherò il perché. Sono spagnolo di Zaragoza. Le mie lezioni qua sono sempre in spagnolo. Nell'Open Day dell'anno scorso io avevo chiesto se i ragazzi, se le persone che c'erano qua volevano che io parlassi in spagnolo o in italiano. Mi hanno detto tutti parla in spagnolo e ho provato a parlare in spagnolo, e quindi secondo me adesso, così un po' improvvisando, credo che farò anche oggi lo stesso. Andrò piano piano. E visto che non siete là qua davanti per questioni ovvie, no? Per dirmi ferma che vai troppo veloce, magari la persona che sta qua con la telecamera mi dirà guarda che vai troppo veloce, ma se no proverò ad andare tranquillo. Io mi ero proposto una lezione in cui me había propuesto una clase en la que de una manera muy resumida y con un ejemplo me proponía explicar cuál es la actitud, l'atteggiamento de un estudiante que viene a hacer aquí dialogica, interpretazione. Un estudiante de mediación ha de ser un estudiante curioso. Cuando pensé en esta clase, en esta lección abierta, antes de que todo esto sucediese, ya tenía intención de hablar de la actitud de los estudiantes cuando vienen aquí, qué es lo que nosotros los docentes pretendemos, ¿no? De ellos, qué actitud queremos que tengan. Y se me ocurrió, o vino a mi memoria un libro que leí hace años y que no sé si habéis leído o no. Si no lo habéis leído, es una buena lectura para estos días de encierro, por así decirlo, casi obligatorio, ¿verdad? Días de mascarillas y de guantes. Puede ser una buena lectura. El libro se titula Los detectives salvajes y el autor es Roberto Bolaño, un autor chileno con una vida un poco tremenda, ¿no? Una vida de escritor, aunque eso creo que el público masivo lo supimos cuando murió, ¿no? A inicios de este siglo. Un autor que no tuvo demasiada fortuna durante prácticamente toda su vida, que vivió en Chile, pasó muchos años en México, después llegó a Barcelona, llegó a España, a Barcelona, estuvo viviendo en la Costa Brava, y que, bueno, pues tuvo un triste final, una larga enfermedad, la muerte, etc., ¿no? Este título, Los detectives salvajes, es un libro de, si no me equivoco, el año 98, y ya tuvo premios importantes, ¿no? El premio, si no me equivoco, el premio Herralde del año 99 y el Rómulo Gallegos, que es uno de los premios más importantes para las novelas recientemente publicadas en España e Hispanoamérica, ¿no? Es un premio muy importante, muy prestigioso. Bueno, aunque lo cierto es que a nivel de ventas el señor Bolaño pues, no disfrutó tanto en vida como una vez muerto, ¿no? Cuando sus libros empezaron a venderse muchísimo y la figura de este escritor empezó a ser casi mítica, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que cuenta y por qué recordé este libro, Los detectives salvajes? Es un libro complejo, un poco largo, ¿no? Es un libro estupendo, que narra la historia de unos estudiantes que se encuentran en México, estudiantes, poetas, etcétera, amantes de la poesía. El primero de ellos es uno que se llama García Madero, que comienza a estudiar jurisprudencia, empieza a estudiar Derecho, pero pronto se da cuenta de que lo suyo es la poesía y se avicina a un grupo que se autodenomina, que si chiamas stesso, un grupo de poetas real visceralistas. Bueno, il nome non ha in questo momento importanza.
Allí conoce a otros miembros de ese grupo, jóvenes poetas que quieren cambiar la poesía y la literatura mexicana. Esto está sucediendo en México DF. Poetas pues como Ulises, ahora no me acuerdo del nombre, Arturo Belano. Bueno, y ahí empieza la historia de estos individuos que en algún momento empiezan a buscar el mejor poema escrito nunca. Y ese gran poema que están buscando, esa revelación que podría dar sentido a su corriente poética, ese real visceralismo, ese poema está escrito o fue escrito, piensan, por una poetisa mexicana a inicios del siglo XX, Cesárea Tinajero, en una revista que se llama Caborca, que prácticamente nadie ha leído y de la que no se conservan copias. Bueno, empieza así el recorrido, il percorso vitale di questi giovani poeti, un percorso che ci porterà a noi lettori por geografías distantes como Chile, México, España, África, etcétera, ¿no? Una geografía casi global. Y una geografía global que abarca al menos 3 décadas y que desde finales de los años 60 hasta finales del siglo XX pues nos contará un poco los pasos de estos individuos en esa búsqueda por descubrir, por una parte, el poema de Cesárea Tinajero y por otra los límites de la poesía, los límites de su escritura, los límites de la vida. Cesárea Tinajero no es más que una metáfora seguramente de los límites de la vida y de la escritura, ¿no? Esa búsqueda constante hace de estos poetas los detectives salvajes. ¿Por qué yo creo que un estudiante que viene aquí a estudiar interpretación, mediación lingüística y que se acerca a estas aulas, por qué creo que ha de formarse como un detective salvaje? Perché deve essere? Perché deve diventare, secondo me, un detective selvaggio? Pues tiene que convertirse en un detective salvaje porque es la actitud que ha de tener en el aula, es decir, una actitud de curiosidad, por una parte, quiero aprender, y por otra parte una actitud de sospecha. Ha de sospechar y ha de llegar a los conocimientos a partir de esa sospecha. Luego hay una parte de estudio, ¿verdad? Y aquí hay que estudiar, y hay que leer y hay que trabajar. La universidad implica pues una disciplina, no solo para venir a clase y para ir a fiestas, etcétera, sino también para organizarnos el tiempo libre y poder disponer de una serie de horas semanales en las que vamos a estudiar y vamos a leer y vamos a ejercer también en casa, en nuestro apartamento, en nuestra residencia de estudiantes, en el colegio o en casa de nuestros padres, esa actividad del detective. La actividad del detective empieza en clase. Y empieza en clase formulándonos preguntas y empezando a establecer ¿quiénes son los principales sospechosos en clase? Yo siempre lo digo, esto mis alumnos me lo han escuchado, creo que todos. El sospechoso número 1 nel aula non è il maggiordomo, non è il figlio che vuole l'eredità, eccetera. No? El sospettato número 1 nel crimen que se produce en clase es el profesor. Así que el principal sospechoso soy yo. En mis clases, cuando yo propongo una actividad
o propongo una serie de frases, lo primero que ha de hacer un estudiante es preguntarse ¿por qué? Non deve chiedermelo questo direttamente, no? Deve farsi questa domanda per se stesso, a se stesso, e poi cominciare a stabilire un ragionamento. Perché stiamo facendo questo? Dove ci può portare? Dove vuole il professore andare? Dove stiamo andando? Allora el principal sospechoso soy yo. Lo que no me convierte en un criminal. Ahora voy a poner un ejemplo, metterò adesso un esempio di due criminali, no? Due asesini, dos asesinos a los que hemos capturado y que un estudiante tendrá que averiguar, bueno, cuáles son los crímenes que uno y otro cometieron. Voy a poneros un ejemplo con, aquí tengo una pizarra, no sé si c'è la lavagna, non so se si vede bene, mi auguro di non buttare niente, si vede? Si sente bene, vero? Metto un esempio di un crimen que se ha producido y que los estudiantes van a tener que resolver. Y el principal sospechoso soy yo, que voy a proponer una serie de frases. Nosotros hemos capturado, la policía ha capturado a dos criminales, tres criminales. Los criminales son hay, y el otro criminal es, o los otros criminales están, está y están. Aquí los tenéis, hay, está y están, son los dos criminales, vamos a hacer así. Questa è la stessa persona, è un po' Jekyll y Hyde, singular y plural, y este es el otro. Tenemos dos criminales, ellos niegan sus crímenes, pero nosotros sabemos que los han cometido, y vamos a poner, por ejemplo, 8 asesinatos. En el primero tenemos mis primos, i miei cugini. Mis primos, espacio, en el parque. I miei cugini nel parco. Il secondo, encima de la mesa, spazio, una botella de agua. Sul tavolo, spazio, una bottiglia di acqua. Una domanda: dove, spazio, la farmacia più vicina, la farmacia más cercana? 4. Las llaves de casa, le chiavi di casa, spazio, nella tua borsa, en tu bolso. 5. En la Plaza Mayor.
5. En la Plaza Mayor, Piazza Grande, spazio, una farmacia, una farmacia. E metto l'ultima così non ci complichiamo. 6. Luigi, spazio nel cinema, en el cine. Bien. Estas son, podría haber puesto más, normalmente pongo más, pero el espacio, ¿no?, de la pizarra es el que es y además tampoco quiero complicar mucho el asunto, ¿no? Tenemos aquí 6 frases. La situazione è la siguiente: un estudiante viene qua e non ha mai studiato, mettiamo, spagnolo e deve risolvere una questione come questa e il professore non gli dà una regola, che sarebbe la cosa giusta, ¿no? Y no doy una regla porque yo lo que quiero es que empecéis a ejercer la deducción y la sospecha, que empecéis a trabajar como detectives. Entonces, un detective, cuando se encuentra con estas 6 frases, lo primero que tiene que hacer es reflexionar un poco qué frases hay aquí. ¿En qué consiste este ejercicio? Bueno, debo inserir el A, formas verbales que sirven para ubicar cosas o personas en el espacio. Una matita sul tavolo, il cellulare sul tavolo, il computer entro l'armario e via dicendo. Sirven para eso, estas formas verbales. Un estudiante que empieza a razonar como un detective, lo primero che dirà es, bueno, perché, e qua torniamo, no, al discorso, il primo sospettato sono io. Perché in 6 frasi le cose che sono da ubicare nell'espazio non sono 6 ma 5. Perché non sono tutte diverse? Perché una si ripete? Perché si ripete farmacia? Perché farmacia è 2 volte? E allora forse perché il principale sospettato ha voluto lasciare un indizio. Effettivamente lì c'è un indizio, ma a questo dovete arrivare voi, no? Lì c'è un indizio e quindi se devo inserire 2 forme verbali qua, magari questo indizio è lasciato perché devo capire che in una funziona una forma verbale, nell'altra funziona una diversa. Se io sono capace di arrivare a questo ragionamento e di pensare perché, qual è poi il nesso comune fra un crimen y otro, un criminal y otro, resolveré la cuestión. Entonces, vamos a verlo, vamos a resolverlo, ¿no? 6 frases. Il punto di partenza anche dovrebbe essere: il prof è un sospettato, non è idiota. E quindi se non è idiota dovrebbe avere la capacità di mettere 6 oggetti, 6 persone diverse. Quindi si mette 5 perché qua mi sta lasciando un indizio. L'indizio allora abbiamo detto che dovrebbe essere farmacia qua e farmacia qua. Bene, c'ero 2 volte. Se nella prima metto sta y en la segunda pongo singular, donde está la farmacia, en la Plaza Mayor hay una farmacia, ecco come sarebbe. Este sería la solución de estos dos primeros crímenes. Ahora ya podré empezar a deducir, certo, con 6 frasi è difficile, ma se metto 12 cominciamo a fare tutta la casuística, ¿no? Podemos meter todos los casos, 12, 13, las que sean, ¿no? Pero podemos poner más casos y más situaciones en los que hay, esta o esta se usan.
pero vamos a centrarnos en estos 6. ¿Qual è la differenza entre farmacia e farmacia in queste due frasi? Uno potrebbe dire, qua c'è una domanda, qua è un'affermazione, e vabbè, certo, è una differenza fra le due frasi, ma non cambia molto l'idea di farmacia che sia una domanda o una affermazione, perché io potrei dire dove hai una farmacia por aquí cerca, dove c'è una farmacia qua vicino. Non cambierebbe molto. Cambia sí una cosa, que una es esta, la farmacia è una farmacia. ¿Y cuál es la diferencia entre decir la farmacia y una farmacia? La stessa que en italiano, ovvero sia che se io chiedo dove sta la farmacia más cercana, io non voglio una farmacia qualunque, ciò che voglio è la più vicina. Potrei aver detto dove sta la farmacia della dottora Perin. Non voglio quella del dottore Rossi, voglio quella della dottoressa Perin, che ne so io, la farmacista Perin. Hay un cambio. ¿Dónde está la farmacia más cercana? Esa, quella in concreto. Hay una farmacia en la Plaza Mayor, non so se è la più vicina, pero en la Plaza Mayor hay una farmacia. Non so se sia della farmacista Perin o del farmacista Rossi. ¿Se entiende esto? Es decir, que en el primer caso, ese artículo determinado está dándonos una idea de farmacia muy concreta. En el segundo caso, en la frase número 5, el artículo indeterminado nos está proponiendo una farmacia qualunque, indifferente che sia questa o questa. Se comincio a dedurre con artículos determinados está o están, artículos indeterminados uso hai, posso risolvere il resto delle frasi. Mis primos, i miei cugini, è che non sono unos primos de no sé quién, dei cugini di non so chi, no, son mis primos, è determinato, ¿verdad? Perché io so chi sono i miei cugini, pure tu lo sai, no? Pues ahora, mis primos están en el parque. Encima de la mesa hay una botella de agua, no? È che se fosse invece sul tavolo c'è quella bottiglia che ti ha regalato Pietro, allora encima de la mesa está la botella che ti regalò Pedro. Però questa non è hay una botella de agua, hay una botella de agua, no es determinado, pues hay. Número 3, la hemos hecho, la farmacia. Las llaves de casa están en tu bolso. ¿Por qué? Son las llaves de casa, es un objeto concreto. Yo sé cuáles son las llaves, ¿no? Son las llaves de casa. Yo podría haber dicho, oye, perdona, hay unas llaves encima de la mesa. Per cosa servono? ¿De chi sono? No la più pálida idea. Unas llaves. Hay unas llaves encima de la mesa, pero si son las llaves de casa, ¿cuáles sí? Están encima de la mesa, en tu bolso, en la tua borsa. En la Plaza Mayor hay una farmacia. Luis está en el cine. Luis, es que es mi amigo, Luis, mi amigo Luis está en el cine. Si yo hubiese dicho, en el cine hay mucha gente, c'è tanta gente en el cine, hay mucha gente, es una cosa indeterminada, indefinida, no sé ni siquiera cuántos son. Ahora si digo, en el cine están Luis, María, José, Ana, Enrique, Pepe, entonces sí, porque están, todos ellos están en el cine, Pepe, etc. ¿Esto se entiende? Este tipo de trabajo, este tipo de deducción lo que implica es que la regla después la vais a tener que formular vosotros. Un detective ha de resolver un caso y ha de decir cuáles son las pistas que ha seguido, cómo ha llegado a la resolución del caso y tendrá que formular un caso. Los grandes detectives siempre tienen un ayudante, ¿no?, que les escribe sus historias y las mandaba a los periódicos o las publicaba en revistas, o si no, los grandes detectives siempre han tenido un buen escritor que escribiese sus aventuras, sus
grandes descubrimientos, ¿no? Pues Camilleri fue quien escribió las historias de Montalbano, como Vázquez Montalbán escribía las de Pepe Carballo, Agatha Christie, etcétera, no? Conan Doyle e via dicendo, no? Anche se Holmes ya aveva Watson che scriveva le sue avventure, no? I suoi casi. Vosotros, como todavía no sois grandes detectives, pues os los tenéis que escribir vosotros mismos. Entonces, cuando resolvéis un caso, lo que yo os pido es que pongáis por escrito qué es lo que habéis hecho y cómo habéis llegado hasta allí. En otras palabras, lo que tenéis que escribir es vuestra regla. Y luego eso veremos si funciona siempre o no, ¿no? Allí dejo de ser el sospechoso, como en las novelas de detectives, cuando el sospechoso deja de ser el sospechoso, se convierte en un buen aliado del detective, ¿no? Yo ahí seré vuestro aliado y os echaré una mano para ver cómo ajustar bien esa regla. Esto es muy útil, en mi opinión. Esta es la actitud que ha de tener un estudiante cuando se acerca a las clases de interpretación dialógica, la de sospechar y la de pensar un poco, razonar sobre palabras, sobre verbos, sobre construcciones gramaticales. La teoría la tenéis en libros. Yo resuelvo dudas de lo que encontráis en los manuales, en casa o donde sea, ¿no? Aquí resuelvo dudas. Pero lo que sobre todo hacemos en clase es poner en práctica eso que vosotros vais leyendo en casa de manera pues más o menos organizada, con los ejercicios que hacéis en casa, y aquí ponemos en práctica todo eso. Vamos a poner en práctica el diálogo, vamos a poner en práctica el análisis de las palabras, del léxico, etcétera, ¿no? En dialógica, en interpretación dialógica, por ejemplo, y con esto voy a terminar, en interpretación dialógica, en clase, yo propongo un argumento y a ese argumento en ocasiones le podemos dedicar hasta 2 horas de clase. En la primera hora, en la primera clase, lo que hacemos es pensar en ese argumento y cada uno busca información sobre la cuestión. Entonces vamos a hablar sobre, bueno, no sobre el virus, basta de virus, ¿no? Se ne può più. Vamos a hablar sobre otra cosa, vamos a hablar, por ejemplo, sobre gastronomía, o vamos a hablar sobre ocio, o vamos a hablar sobre política internacional, sobre inmigración, sobre nuevos movimientos sociales, sobre feminismo. Y entonces los estudiantes lo que van a hacer es buscar ciò che faranno sarà cercare, per conto loro, no? Ognuno col suo telefonino, cercherà notizie nei giornali in italiano e in español. Yo propongo una serie de periódicos en español o de páginas que creo que son interesantes, pero también se puede hacer en italiano, y lo que harán, claro, aunque si lo buscan en italiano luego me van a tener que explicar qué noticia han encontrado, me la van a explicar en español. Entonces se buscan noticias y uno me dice guarda su gastronomia y otro vato una notizia su un ristorante che è aperto, che è meraviglioso, non so quante stelle, che è aperto a Padova. E l'altro mi dice no, io ho trovato invece una notizia su le nuove ricette di tonno, che ne so io. Y sobre eso vamos hablando, porque lo que es interesante es qué noticias he encontrado y por qué te ha interesado. Y después, mientras establecemos este diálogo en el que todos participamos, porque todos tenemos curiosidad, oye, ¿por qué te ha interesado eso del atún? Perché il tonno? Ma che c'è? No, perché la mia nonna lo prepara, no so, a posto. Pero mientras vamos hablando, todos vamos tomando apuntes y hacemos un elenco de palabras y de expresiones que se están produciendo, que están apareciendo en este diálogo. Eso conforma un elenco, un léxico relacionado directa o indirectamente con ese argumento. Los alumnos crean un archivo común que
que lo comparten y yo eso no lo gestiono, no ne entro crean un archivo común con esas expresiones léxico y lo comparten. Entonces, cuanto más distintos sean los argumentos elegidos, en este caso sobre gastronomía, cuanto más distintas sean las noticias que hemos elegido, más palabras y más rico será nuestro elenco. En la segunda clase lo que haremos será que con aquellas noticias y ese léxico que trabajamos la semana anterior, bueno, pues se establecerán una serie de diálogos. Faremo dei dialoghi in cui lo studente mi parlerà in italiano sulla notizia che aveva scelto, io risponderò e farò delle domande in spagnolo e un altro studente farà di interprete, ovvero sia que ya desde muy pronto empezaremos a trabajar con interpretación. Uno dirá, ma le técnicas son muy importantes, pero las adquiriremos en el campo. Es decir, con el trabajo iremos adquiriendo técnicas. Yo no voy a decirte qué es lo que tienes que hacer, te lo diré después. Cuando te pregunte, ¿qué problemas has tenido para interpretar? ¿Dónde has encontrado más en palabras, más problemas en palabras, en expresiones? ¿Íbamos muy rápido, muy lento? ¿Dónde? ¿En qué momento? Y entonces, a partir de esas respuestas y de ese diálogo que se establece sobre la experiencia de la interpretación, empezaremos a dar consejos y a ver cuáles son las técnicas que nos permitirán hacer una interpretación adecuada, ¿no? Y una interpretación sobre todo útil, una interpretazione in un dialogo, un'interpretazione che sia verace e che possa veramente essere usata nell'ambito lavorativo, nell'ambito professionale e via dicendo, no? E questa è un po' la mia idea del corso, lavorare con detective, lavorare con detective che vogliono diventare appunto detective selvaggi, no? Come quelli di Bolaño che cercavano ese gran poema di Cesare Tinajero, diventare qualcosa, non diventare pazzi per forza, no? Anche se loro non erano pazzi, anche se erano giovani. Voi siete giovani, pure io, no, non tanto come voi, ma diventare gente curiosa, personas curiosas, personas que se hacen preguntas y que van a sospechar, que van a levantar la ceja, ¿no? Cada vez que el profesor dice algo fuera de lo común. Tal vez ahí hay una pista, ¿no? Esto que yo he llamado aquí el ejercicio del detective, poco a poco habrá que ponerle un nombre, ¿no? Y en el ámbito académico a esto le llamamos el trabajo del hermeneuta, ¿no? Este es un trabajo hermenéutico, es un trabajo de experiencias, ¿no? Y de formularnos preguntas, de sospechar, de ejercer, de poner en movimiento nuestra curiosidad y de buscar, siempre que sea posible, respuestas para ir avanzando en el ámbito académico y para poder empezar desde ya a asentar nuestro pozo, lo che vamos a ser, ciò che saremo, ciò in cui diventeremo nell'ambito profesionale, ¿no? Este es un poco el objetivo que tenemos aquí. Y con esto me despido, espero no haber sido ni muy aburrido ni muy pesado. Es otra cosa estando vosotros aquí pudiendo hablar tranquilamente. Chao.